35 datos de la vida del Papa Francisco. Francisco podría ser bautizado tranquilamente como el Papa de las primicias y de los hechos insólitos. Es el primer Papa jesuita y también el primero del continente americano y del hemisferio sur. Es el primer pontífice en más de 1000 años en adoptar un nombre inédito para reinar después del Papa Lando en el año 913, durante la tristemente célebre Edad Oscura de la Iglesia. Eligió el nombre de Francisco para honrar al fundador de los franciscanos, San Francisco de Asís, y no el de una connotada figura jesuita, como San Ignacio de Loyola o San Francisco Javier. Posiblemente ha sido el primer papa que recibe la sugerencia en broma de hacer un ajuste de cuentas con la elección de su nombre. En su misa inaugural, el 19 de marzo del año 2013, estuvo presente el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, un insólito acontecimiento sin precedentes en casi 1000 años, desde el cisma de Oriente de 1054. Participó también en la primera reunión de la historia entre un papa en ejercicio y un papa emérito. En este video conoceremos los datos más impactantes de la vida de Francisco, el primer papa latinoamericano, que está haciendo historia en muchos sentidos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Es técnico químico. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, nació en el barrio bonaerense de Flores el 17 de diciembre de 1936, como el hijo mayor de Mario José Bergoglio, un contador inmigrante italiano, y Regina María Sibori, argentina de ascendencia italiana. La familia Bergoglio tuvo 5 hijos, de los cuales solo sobreviven Francisco y su hermana María Elena. El padre de Francisco no emigró por razones económicas, sino huyendo del régimen fascista de Benito Mussolini. Después de completar sus estudios primarios y secundarios en la capital argentina, Jorge Bergoglio obtuvo un diploma como técnico químico, profesión que ejerció en la sección de alimentos del laboratorio Heiklefer, Bachmann. Antes, el futuro máximo jerarca del catolicismo había sido conserje y portero. Número 2. Se enamoró de una chica cuando estaba en el seminario. A los 21 años, a Bergoglio le extirparon parcialmente un pulmón, después de sufrir de una grave neumonía y de que se le desarrollaran 3 quistes. Mientras viajaba para celebrar la primavera de Europa, Bergoglio se detuvo en una iglesia y un sacerdote que lo escuchó en confesión lo inspiró, lo que lo motivó a ingresar en el Seminario Inmaculada Concepción, en Villa Devoto, Buenos Aires. En marzo de 1958, se incorporó como novicio a la Compañía de Jesús. En una ocasión dijo que, siendo seminarista, se enamoró de una joven, lo que le generó dudas sobre su carrera religiosa. Viajó como novicio a Santiago de Chile a estudiar humanidades y en marzo de 1960 se convirtió oficialmente en miembro de la Orden Jesuita. Número 3. Es licenciado en Filosofía. En 1960, Bergoglio se licenció en Filosofía en el Colegio Máximo de San José y estuvo impartiendo clases hasta 1966. En 1967, comenzó sus estudios teológicos en la Universidad y Seminario de San Miguel, recibiendo su ordenación sacerdotal el 13 de diciembre del año de 1969. Tomó su tercer voto como jesuita en Alcalá de Henares, España, y el cuarto de obediencia a la misión del Papa en 1973, siendo designado superior provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, cargo que desempeñó durante 6 años. En 1980 asumió como rector de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, después de una estancia en Irlanda para aprender inglés. Trabajó en San Miguel hasta 1986 y viajó a Alemania para asistir a la Escuela Superior de Filosofía y Teología de St. Georgen, Frankfurt. Número 4. Duplicó el número de sacerdotes en las villas miserias de Buenos Aires. En mayo del año 1992, el Papa Juan Pablo II nombró obispo auxiliar de Buenos Aires al padre Bergoglio, lo que lo sustrajo de su sujeción a la superioridad jesuita. Desde ese momento, y hasta después de su elección como papa, se mantuvo alejado de la Compañía de Jesús. En junio de 1992 fue designado obispo titular de Oca, y 5 años después recibió el nombramiento de arzobispo coadjutor de Buenos Aires, convirtiéndose en arzobispo metropolitano en febrero de 1998. Como arzobispo aumentó la presencia de la Iglesia en las villas miserias bonaerenses.
duplicando el número de sacerdotes destinados a los vecindarios más pobres de la ciudad. Por esta razón empezó a ser llamado el obispo villero y el obispo de los barrios bajos. Número 5. Cuestionó el papel de su iglesia durante la dictadura argentina. Tras comenzar su mandato como arzobispo, Bergoglio trasladó el dinero de la arquidiócesis a cuentas bancarias internacionales en la búsqueda de una mayor disciplina en los gastos, cuyos excesos tenían a la organización religiosa al borde del colapso económico. En 1998, mientras era arzobispo católico, Bergoglio recibió la inusual distinción de ser nombrado ordinario de los católicos orientales de Argentina, que carecían de un prelado de su propia iglesia. En 2000, Bergoglio fue el único prelado católico en reconciliarse con Jerónimo Podestá, un exobispo que había sido suspendido como sacerdote después de oponerse a la dictadura militar de la Revolución Argentina en el año de 1972. Ese mismo año dijo que la Iglesia Católica Argentina necesitaba ponerse prendas de penitencia pública por los pecados cometidos durante los años de la dictadura. Número 6. Fue mencionado como papable cuando resultó electo Benedicto XVI. El arzobispo Bergoglio fue elevado a la dignidad de cardenal en 2001 por el Papa Juan Pablo II, aunque se mantuvo en el arzobispado. En abril del año 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, el cardenal Bergoglio participó en su primer cónclave, del que emergió Benedicto XVI como nuevo papa. En esa elección el argentino fue mencionado como uno de los papables. En noviembre del mismo año, el cardenal Bergoglio fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, siendo reelecto por otros 3 años en 2008. Tras cumplir 75 años y tal como lo contempla el derecho canónico, el cardenal Bergoglio presentó su renuncia como arzobispo de Buenos Aires. Número 7. Se afirma que no estuvo lejos de ser papa en 2005. El cardenal Bergoglio participó como elector en el cónclave papal de abril de 2005, que eligió al Papa Benedicto XVI, y el National Catholic Reporter informó que el argentino era uno de los favoritos. En septiembre del año 2005, la revista italiana Limes publicó que Bergoglio había sido el principal rival del cardenal Ratzinger en ese cónclave y que había recibido 40 votos en la tercera votación, cayendo a 26 en la cuarta y decisiva. Se supone que las deliberaciones de los cónclaves son secretas, pero estos datos habrían sido obtenidos del diario personal de uno de los cardenales asistentes. Se dice que antes de la votación decisiva, el cardenal Bergoglio rogó a sus colegas que no votaran por él, para no alargar el cónclave. Número 8. Siendo cardenal, continuó con su estilo de vida sencillo y se preparaba sus propias comidas. Como cardenal, Bergoglio era conocido por su humildad, su compromiso con la justicia social y su posición conservadora en asuntos doctrinarios. Vivía en un apartamento pequeño, utilizaba el transporte público y se preparaba sus comidas, mientras trataba de limitar su tiempo en Roma a visitas relámpago. En 2005 autorizó la solicitud de beatificación de 3 sacerdotes y 2 seminaristas de la comunidad palotina, asesinados el 4 de junio de 1976 en la masacre de la iglesia de San Patricio, en Buenos Aires, durante la Guerra Sucia. Posteriores investigaciones establecieron que la matanza fue perpetrada por la Armada Argentina. Fue acusado de colaborar con la dictadura argentina en el arresto de 2 sacerdotes jesuitas, versión que los mismos arrestados desmintieron posteriormente. Número 9. Dijo que le entregó sus documentos a un hombre para que escapara de la dictadura argentina. Bergoglio dijo a Sergio Rubin, su biógrafo oficial, que gestionó tras bastidores ante el dictador Jorge Rafael Videla la liberación de los 2 sacerdotes, intercesión que probablemente le salvó la vida. Igualmente reveló que en una ocasión le entregó sus documentos personales a un hombre muy parecido físicamente a él, para que huyera de la dictadura militar argentina. Alicia Oliveira, una ex jueza, también señaló que Bergoglio había ayudado a varias personas a huir de Argentina durante el gobierno de la Junta Militar. Después de la elección del argentino como papa, José Carabias y Gonzalo Mosca le contaron a la prensa cómo Bergoglio los había ayudado a escapar de la dictadura. Número 10. Impuso varios récords con su elección. El 12 de marzo del año 2013, el cardenal Jorge Bergoglio fue encerrado en la Capilla Sixtina, junto con sus demás colegas, en el cónclave motivado por la renuncia de Benedicto XVI, y salió al día siguiente, ya designado como nuevo papa, adoptando el nombre de Francisco a secas. Con su elección, el argentino impuso varios récords, convirtiéndose en el primer papa de la Compañía de Jesús, de las Américas y del Hemisferio Sur. También fue el primero en adoptar el nombre de San Francisco de Asís, el italiano que fundó la Orden Franciscana en el año 1209.
La elección de Francisco fue también notable, habida cuenta de las relaciones a menudo tensas entre el Vaticano y la Compañía de Jesús. Varios medios publicaron erróneamente que era el primer papa no europeo, pero antes de él hubo 10 pontífices católicos procedentes del Medio Oriente y del norte de África. Número 11. Decidió vivir fuera del Palacio Apostólico. Francisco adoptó un estilo menos formal que la mayoría de sus predecesores inmediatos, que los medios de comunicación han calificado como sin lujos. La noche de su elección regresó a su hotel en un autobús, en lugar de pedir el auto papal. El primer papa latinoamericano habla con fluidez su español nativo y el italiano que aprendió de niño en su hogar, que además es el idioma cotidiano en el Vaticano. También domina el latín, lengua oficial del catolicismo, y se defiende bien en inglés, alemán, portugués y francés. Igualmente entiende el piamontés y un poco el lúgur genovés. Francisco decidió no vivir en la residencia oficial en el Palacio Apostólico, sino en una suite de la Casa de Huéspedes del Vaticano, siendo el primer papa en residir fuera de los aposentos oficiales papales, desde Pío X en 1903. Número 12. Por primera vez en más de 1000 años, un papa adoptó un nombre inédito para reinar. Antes de su elección, Bergoglio había expresado su admiración por San Francisco, diciendo: trajo al cristianismo una idea de pobreza contra el lujo, el orgullo, la vanidad de los poderes civiles y eclesiásticos de la época, cambió la historia. Surgieron dudas sobre si su nombre para reinar sería Francisco o Francisco I, y el Vaticano aclaró que era Francisco a secas, añadiendo que el nuevo pontífice solo sería referido como Francisco I, si un futuro papa adopta el mismo nombre. Fue la primera vez que un papa adoptó un nombre inédito desde el año 913. Ese año el Papa Lando subió al trono papal durante la llamada Edad Oscura del Vaticano. Número 13. Le sugirieron en broma que ajustara cuentas con un papa anterior. Clemente XIV gobernó la Iglesia Católica entre los años 1769 y 1774, periodo durante el cual la Compañía de Jesús fue suprimida y sus miembros expulsados de casi todos los reinos católicos de Europa Occidental, incluyendo Francia, España, Portugal, Austria, Hungría, las 2 Sicilias, Parma y Malta. Tras la elección de Bergoglio, primer papa jesuita, algunos cardenales le sugirieron en broma que adoptara el nombre de Clemente XV, como una forma de ajustar cuentas con Clemente XIV, el pontífice del siglo XVIII, que había suprimido su orden. En 2014 se reveló que, de haber sido electo en 2005, el cardenal Bergoglio habría escogido el nombre de Juan XXIV, como un homenaje a Juan XXIII, el llamado Papa Bueno. Número 14. Empezó a indicar cuál sería su estilo desde su elección como papa. El cardenal Bergoglio fue elegido papa el 13 de marzo del año 2013, en la quinta votación del cónclave, y el célebre anuncio de la Habemus Papam fue hecho por el francés Jean-Louis Tauran, en su carácter de cardenal protodiácono. El nuevo papa dijo que empezó a pensar en el nombre de Francisco, después de que el cardenal brasileño Claudio Hum lo abrazó cuando ya su elección era un hecho y le susurró: no te olvides de los pobres. Ya en el trono papal, Francisco prefirió recibir los saludos de los cardenales de pie y no sentado, mostrando un indicio del que sería su estilo para gobernar la Iglesia Católica. Durante su primera aparición como papa en el balcón de la Basílica de San Pedro, hizo otro gesto de estilo, vistiendo una sencilla sotana blanca, y no la usó almuceta roja con ribetes de armiño. Número 15. Dijo que vacunarse era un imperativo moral. A raíz de la crisis mundial de salud que se desató en 2020, el Papa Francisco canceló sus apariciones habituales en la Plaza de San Pedro para evitar las reuniones multitudinarias. Animó a los sacerdotes a visitar a los pacientes y a los trabajadores sanitarios, mientras la diócesis de Roma inició un periodo de oración y ayuno en reconocimiento a las víctimas. Francisco sostuvo que vacunarse contra el virus era moralmente obligatorio. Expresó que toda persona tiene la responsabilidad de cuidarse a sí misma y que esto se traduce en respeto por la salud de quienes nos rodean, añadiendo que el cuidado de la salud es una obligación moral. Número 16. Es un promotor de la abolición de la pena de muerte. Francisco dijo que apoyaba la abolición mundial de la pena de muerte, por cualquier motivo, afirmando que el castigo capital resulta inadmisible porque es un ataque a la inviolabilidad y dignidad de la persona, añadiendo que la Iglesia Católica trabaja con determinación por su abolición en todo el mundo. En la encíclica Fratelli Tutti, promulgada en 2020, el Papa repitió que la pena de muerte era inadmisible, agregando que no se puede dar marcha atrás en esta posición.
En enero del año 2022, en un encuentro con los embajadores de la Santa Sede, afirmó: "La pena de muerte no puede emplearse para una pretendida justicia de Estado, ya que no constituye un elemento disuasorio ni hace justicia a las víctimas, sino que solo alimenta la sed de venganza". Número 17. Es conservador respecto al papel de la mujer en la Iglesia. Francisco ha rechazado tajantemente la ordenación sacerdotal de las mujeres, pero inició un proceso de diálogo sobre la posibilidad de ordenar diaconisas, aunque él mismo no está de acuerdo con esta idea. En entrevistas en 2023 a 2024 dijo: "Las órdenes sagradas están reservadas para los hombres". Añadió: "El hecho de que la mujer no acceda a la vida ministerial no es una privación, porque su lugar es mucho más importante". En enero del año 2021, el Papa autorizó a los obispos a preparar a mujeres como acólitas y lectoras, aunque esto ya venía ocurriendo en muchas partes del mundo católico. Por decisión de Francisco, la magistrada Katia Sumaria se convirtió en la primera mujer promotora de justicia en el Tribunal de Apelaciones del Vaticano. Número 18. Simplificó los ritos funerarios papales. En noviembre del año 2024, Francisco modificó el ceremonial funerario papal, estableciendo que los papas muertos debían ser enterrados en un sencillo ataúd de madera, y no en los 3 tradicionales de ciprés, plomo y roble. Francisco ha dispuesto que cuando muera, sea enterrado fuera del Vaticano, y ya se trazan planes para sepultarlo en la Basílica Romana de Santa María la Mayor de Roma. Sería la primera vez desde León XIII que esto ocurre. Tras su muerte en 1903, León XIII fue enterrado en las grutas vaticanas, debajo de la Catedral de San Pedro, pero en 1924 sus restos fueron trasladados a la Basílica de San Juan de Letrán, sede central del catolicismo durante más de 1000 años. Número 19. En la inauguración de su pontificado, ocurrió un hecho insólito. La misa de inauguración del papado de Francisco se celebró el 19 de marzo del año 2013, día de San José. A la ceremonia asistieron delegaciones de 132 países y líderes de otros credos religiosos. Entre los presentes estaba Bartolomé I, patriarca de Constantinopla y máximo líder de la Iglesia Ortodoxa, un hecho insólito que no se había producido en casi un milenio, desde el Cisma de Oriente en el año 1054. En Buenos Aires, ciudad natal de Francisco, hubo asueto escolar para facilitar a los alumnos y a los maestros el seguimiento de la ceremonia del inicio de su papado, considerando uno de los acontecimientos más importantes que se han producido a lo largo de toda la historia argentina, más allá del ámbito religioso. Número 20. Puso en emergencia la seguridad del Vaticano. Para consternación de la seguridad del Vaticano, que jamás olvida el atentado que casi le causó la muerte a Juan Pablo II en 1981, Francisco decidió hacer un recorrido por la Plaza de San Pedro, en un todoterreno descubierto y no en el papamóvil blindado. Incluso descendió varias veces del vehículo para saludar a adultos y besar niños. Los agentes de seguridad finalmente respiraron aliviados cuando Francisco ingresó a la Basílica de San Pedro para su misa inaugural. Número 21. Como papa, siguió usando zapatos corrientes. Durante la ceremonia a Francisco le colocaron el palio y le entregaron el anillo del pescador, símbolo que alude al oficial del apóstol Pedro, el primer papa, y que ya no es de oro, como era habitual, sino de plata dorada. En su primera homilía como papa, Francisco dijo que debía poner sus ojos en el servicio humilde y abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con ternura y afecto a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños. Como símbolo de su estilo humilde, Francisco empezó a usar unos zapatos negros corrientes, y no los rojos hechos a medida, y prescindió de la cruz pectoral de oro con incrustaciones de piedras preciosas, sustituyéndola por una de plata que había recibido como regalo en 1992, cuando fue nombrado obispo de Oca. Número 22. Su primera reunión con el Papa emérito Benedicto XVI fue otro hecho sin precedentes. El 23 de marzo del año 2013, Francisco visitó por primera vez como papa a su predecesor, el ya pontífice emérito Benedicto XVI, yendo a Castel Gandolfo en helicóptero. La visita de carácter privado duró 3 horas y las 2 máximas figuras vivas del catolicismo oraron juntos en la capilla de la Virgen de Czestochowa. Después sostuvieron una larga plática privada y almorzaron antes del retorno de Francisco al Vaticano. Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, informó que Francisco le regaló un ícono de Nuestra Señora de la Humildad a su antecesor, en honor a la humildad demostrada al presentar su renuncia. Este fue el primer encuentro de la historia entre un papa en funciones y un papa emérito. Número 23. En su primer Jueves Santo de su primera Semana Santa, ofició misa en un reformatorio de menores.
En su primera Semana Santa como Papa, el Domingo de Ramos, hablando ante 250.000 personas, Francisco denunció las guerras, la corrupción y las ansias de dinero y de poder como grandes calamidades de la humanidad, exhortando a los fieles a luchar para vencer el mal. El Jueves Santo, en la tarde, canceló la tradicional misa en la Basílica de San Juan de Letrán, tomando la inusual decisión de oficiar la Eucaristía en un reformatorio de menores, donde lavó, secó y besó los pies de 12 internos, incluyendo una mujer musulmana. Número 24. Participó en la primera reunión entre un papa y su predecesor en el Vaticano. Por lo general, las reuniones entre los papas y sus predecesores son imposibles porque el nuevo pontífice casi siempre sustituye a un antecesor muerto. Esto cambió en 2013 cuando Benedicto XVI se convirtió en el primer papa en renunciar en casi 600 años, desde que lo hiciera Gregorio XII en 1415. Tras su sustitución por Francisco, Benedicto XVI recibió el tratamiento de Papa Emérito y se mudó por breve tiempo a Castel Gandolfo. El 2 de mayo del año 2013, Francisco recibió en el Vaticano a su antecesor, quien ya se había trasladado a su residencia definitiva, en el monasterio Mater Ecclesiae. Esta fue la primera reunión de la historia entre un papa y su predecesor en la Santa Sede. Número 25. Celebró la segunda reunión entre un papa y un patriarca copto en casi 1000 años. El 10 de mayo del año 2013, Francisco recibió a Teodoro II, patriarca de Alejandría, en la Ciudad del Vaticano, en un intento de acercamiento entre las dos iglesias cristianas. Este fue el segundo encuentro entre un papa y el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa copta en casi un milenio, desde el cisma de Oriente en el año de 1054. Durante la reunión, Teodoro II propuso la celebración anual de una fiesta de confraternación entre las dos iglesias. Número 26. El inicio de su pontificado tuvo un impacto positivo inmediato en la imagen de la Iglesia Católica. Tras los primeros meses del papado de Francisco, las encuestas empezaron a mostrar altos índices de aprobación para el Papa y una mejora en la percepción de la Iglesia Católica por parte del público en general. Especialistas en medición de imagen atribuyeron esta mejora al lenguaje claro y directo del jefe del catolicismo, a su estilo cercano y sencillo, y a sus frecuentes denuncias contra la corrupción y otros males. Las encuestas también revelaron un aumento en la asistencia a las misas, así como el retorno de fieles que se habían alejado. Número 27. Intentos por adaptar la Iglesia a la comunicación digital. Consciente del papel de las redes sociales en la comunicación actual, en junio del año 2015 el Papa Francisco instituyó la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, con el propósito de responder al actual contexto comunicativo, caracterizado por la presencia y el desarrollo de los medios digitales, y por factores de convergencia e interactividad. El proyecto comunicacional contemplaba reorganizar y consolidar todas las entidades que, de modos diversos, hasta ahora, se han ocupado de la comunicación, para responder cada vez mejor a las exigencias de la misión de la Iglesia. Número 28. Promulgó una nueva Constitución Apostólica. El 19 de marzo del año 2022, fecha del 9º aniversario de su primera misa pontifical, Francisco promulgó la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, o Predicar el Evangelio, que entró en vigencia el 5 de junio del mismo año. Este texto legislativo fue la culminación de un trabajo de 9 años para reformar la estructura y funciones de los diferentes departamentos, llamados dicasterios en el lenguaje canónico, que forman la Curia Romana, nombre que recibe el conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede. La Constitución Apostólica Praedicate Evangelium derogó y sustituyó a la Constitución Pastor Bonus, o Buen Pastor, que había promulgado Juan Pablo II en 1988. Número 29. Primera encíclica de Francisco. Lumen Fidei, o La Luz de la Fe, fue la primera encíclica del Papa Francisco, promulgada el 29 de junio del año 2013, en ocasión de la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo. Con esta encíclica, centrada en la virtud de la fe, Francisco dio continuidad a un trabajo que había iniciado Benedicto XVI, sobre las otras virtudes teologales de la esperanza y la caridad. Francisco ahondó en el papel de la Iglesia para transmitir fe y en el efecto de esta virtud en la construcción de sociedades que buscan el bien común. Número 30. La encíclica ecologista. El 24 de mayo del 2015, Francisco firmó Laudato Si, o Alabado Seas, su segunda encíclica, centrada en el medio ambiente. En este documento, el Papa condenó el negacionismo del cambio climático y pidió una acción más efectiva en la preservación del medio ambiente. Francisco tenía en agenda asistir a la conferencia de la ONU sobre cambio climático de 2023, pero tuvo que cancelar el viaje por razones de salud. Número 31. Tercera y cuarta encíclica.
Fratelli Tutti o Hermanos Todos fue la tercera encíclica de Francisco, firmada el 3 de octubre del año 2020. El Papa se trasladó a Asís para firmar el documento, inspirado en la fraternidad humana, frente a la tumba de San Francisco. La cuarta encíclica de Francisco fue Dilexit Nos, o Nos Amó, que versa sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Número 32. Primer Papa en participar en el G7. En junio del año 2024, Francisco se convirtió en el primer jefe de Estado del Vaticano en participar en una reunión del G7, foro político y económico integrado por Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón. Durante su intervención en el encuentro realizado en Italia, el Papa destacó que el mundo se encontraba en peligro, especialmente por las guerras en curso en Ucrania y Gaza. Igualmente señaló que la inteligencia artificial se estaba convirtiendo en un riesgo para el trabajo de muchas personas, y se refirió a las prácticas anticonceptivas, sin mencionar concretamente al aborto. Número 33. Ha visitado 66 países. Hasta el año 2024, en 11 años de pontificado, Francisco había realizado 47 viajes apostólicos a 66 naciones fuera de Italia, lejos aún de Juan Pablo II, quien puso la vara muy alta con 104 viajes apostólicos, en los que recorrió 1,2 millones de kilómetros. Igualmente, Francisco ha realizado numerosas salidas apostólicas dentro de Italia y varias visitas pastorales en Roma en su condición de obispo de la ciudad. Su primer viaje fuera del Vaticano, pero dentro de Italia, fue a la isla de Lampedusa, el 8 de julio de 2013. Su primer viaje fuera de Italia fue en julio de 2013, cuando asistió a la Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Número 34. Fue el primer papa en visitar la península arábiga y en oficiar misa en un territorio eminentemente musulmán. Francisco fue el primer papa en visitar Myanmar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Bahrein, Mongolia y Timor Oriental, en Asia. También fue el primero en visitar Macedonia del Norte, en Europa, y Sudán del Sur, en África. Cuando estuvo en los Emiratos Árabes en 2019, Francisco se convirtió en el primer papa en visitar Arabia y en oficiar misa en la península, un territorio eminentemente islámico. En 2022, Francisco estuvo en Iqaluit, Canadá, siendo el primer papa en visitar un punto del Ártico. Número 35. Insuficiencia renal. El 14 de febrero del año 2025, el Papa Francisco fue ingresado al Hospital Gemelli de Roma a causa de una bronquitis, y su estadía se extendió para tratarle problemas clínicos derivados de una infección polimicrobiana respiratoria. Una tomografía computarizada mostró el comienzo de una neumonía bilateral. El 21 de febrero se anunció una leve mejoría, pero al día siguiente la salud del pontífice empeoró, con una crisis respiratoria asmática prolongada. El mismo Francisco describió su situación de salud como crítica, señalando que había recibido oxígeno de alto flujo y transfusiones sanguíneas. El 23 de febrero se informó que el Papa había manifestado una insuficiencia renal en fase temprana. 3 días después se anunció que la insuficiencia había remitido, con el Papa experimentando una leve mejoría en su cuadro general de salud. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 35 datos de la vida del Papa Francisco y su insuficiencia renal. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.